Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, familiares y amigos, y de todas las religiones habidas y por haber. Reciban un abrazo y muchas bendiciones en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les saluda y les habla su hermano y amigo Ginder Albeiro Holguín Soriano, de la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca. Contento de hoy andar con Cristo. Bueno, mis hermanos, mis amigos, hoy quiero hablar de un tema muy importante, que es muy controversial en muchas religiones, en muchas denominaciones, ¿sí? Lo que es el vestido en la mujer, ¿sí? El pantalón en la mujer, los adornos en la mujer y en el hombre, el cabello largo y también como se ponen aretes, porque hoy en día vemos muchas religiones así, con estas prácticas. Pero lo que hoy el Señor me ha dado palabra es de dónde vienen estas prácticas. Si estas prácticas son originales de Israel o vienen de otras naciones. Vamos a irnos a la escritura. Dice la palabra del Señor. Primeramente empecemos por aquí. De a dónde nació Abraham. De dónde era su familia. Pues de la tierra natal de ellos y Sarai. Vamos a empezar por aquí, a la luz de la palabra. Todo va a ser a la luz de la escritura. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 11, verso 27 y 28. Aquí dice a la luz de la escritura esto, dice: y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿qué era Ur de los Caldeos? Era una ciudad antigua, sumeria, ¿sí? Al sur de Mesopotamia, en Medio Oriente. Lo que hoy actualmente se conoce como parte de Irak. ¿Sí? Era la civilización más antigua. Los sumerios, fue la civilización más antigua, donde comerciaban con ropa, telas, con collares, pendientes, con brazaletes y con todo este tipo de cosas. Eran también cosechaban, eran agricultores. Bueno, pero no hablemos de estos temas, que el tema en que nos vamos a enfocar es el tema en los adornos en el hombre y la mujer. De dónde viene y de dónde es su origen, ¿verdad? Entonces, recordemos y les recuerdo que históricamente y por la Biblia, les voy a mostrar que ellos son la primera civilización más antigua, que era Sumeria, que era Ur de los Caldeos, donde había nacido Abraham, su familia, y que de allí salieron estas costumbres, que no eran de Israel, que fueron traídas de allí, de Oriente. Bueno, vamos a la luz de la escritura, porque la palabra del Señor dice que Dios llamó a Abraham y lo sacó de allí. Él no lo dejó allí, lo sacó y, bueno, vamos a ver qué pasa a la luz de la escritura y qué nos dice la palabra. Dice, pero Jehová, en el capítulo 12 de Génesis, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice la palabra del Señor. Lo sacó de ahí. ¿Por qué lo sacó de ahí? Porque el Señor tenía un propósito. Pero vemos que en el capítulo 35, a la luz de la escritura, ¿no? Capítulo 35, verso 1, 2 y 3 y 4 de Génesis. Jacob le hace altar al Señor, que le había aparecido y le había, en varias veces, lo había protegido de todo mal y lo había salvado de las manos de su hermano Esaú. Y en agradecimiento, él se le presentó a Dios también, como Dios se lo ordenó. Capítulo 35, verso 1, 2, 3 y 4. Dice: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, quiten esos dioses ajenos que hay entre ustedes, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Límpiense de toda esta inmundicia, ¿sí?
límpiense de toda esta inmundicia porque estos no les sirven, estos vestidos con que visten ustedes, estos dioses ajenos, esto no le agrada al Señor. Y sigue diciendo en el versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Dice la palabra del Señor, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mire lo hermoso, que ellos entendieron qué era lo que les había mandado a quitar Jacob de ellos y a limpiarse, qué era lo que les había dado a entender y lo que les había dicho Jacob, y ellos obedecieron tal como lo mandó Jacob. Mire lo que dice en el verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses. Lo primero que le entregaron fue los dioses ajenos que había en el poder de ellos, porque eran también adoradores de esas deidades paganas. Y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Qué le había dicho Jacob? Limpiados, límpiense de todo esto. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Tampoco se deshizo de ellos. Los escondió. Y por eso esto trascendió y siguió con ellos. Y Dios lo permitió. No podemos decir que no, porque a la luz de las escrituras sí está. Pero ya trataremos con este temita más adelante. Esta es otra partecita del compartir que tenemos en esta noche, mis amados. Capítulo 18, verso 30 de Levítico. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Sigamos. A ver y miremos de dónde son estas costumbres, ¿no? ¿De dónde son? Capítulo 18, verso 30. A la luz de la palabra dice, guardad pues mi ordenanza. Capítulo 18 de Levítico, verso 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres y abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Cualquiera, dice, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo, ¿sí? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ella yo, vuestro Dios. ¿Cuáles eran las costumbres? Las de Oriente. Las de Oriente, las de allá de donde había nacido nuestro patriarca Abraham. A la luz de la escritura, vamos a ver qué nos dice Isaías. Si eran o no eran costumbres de Oriente. Para corroborar con la historia, como les dije, porque ellos estaban al sur de Mesopotamia, en Medio Oriente. Y estas costumbres eran orientales. Isaías capítulo 2, verso 6. Nos va a confirmar que sí es, contextualizando este texto, que sí hablaba de esas costumbres, y esas costumbres no eran solamente la idolatría de los dioses, sino también todas sus vanidades. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Isaías, dice así, verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Traídas del oriente, dice la palabra del Señor, traídas del oriente. Así que mis amados, esto confirma lo que yo dije históricamente de ellos y las costumbres que ellos tenían, porque allá en Sumeria lo que tenían las costumbres era que así, eran labradores de la tierra, cultivaban, eran agricultores, pero entre otras hacían vestidos muy finos y adornaban las mujeres, los que tenían platica con collares, con brazaletes, con cadenas, con aretes, todo ese tipo de cosas. Y pues de allá era que venían y aquí lo estamos corroborando y confirmando con la palabra. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 23 rápidamente para ir resumiendo porque se nos va el tiempo. Ezequiel capítulo 23, versículos 25, 26 y 27, 40 y 48. Dice la palabra del Señor así. Y pondré mi celo contra ti y procederán contigo
con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, dando a entender de que todas estas vanidades, si les quitaban esto, era por estas vanidades. Y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego. Vea que Dios castigó y en aquel entonces, por esas costumbres, por esas vanidades, Dios los castigó. Dios los castigó. Dice, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Está hablando de ello, por eso es que les mandó a cortar la nariz y bueno, los castigó de esta manera. A muchos israelitas que andaban tras de estas vanidades y que habían usado estas cosas que él había permitido en ellos para hermosearlos, para despertar la lujuria en los hombres. ¿Sí? Porque a la luz de la Escritura, Dios nos habla más que todo es de la mujer en aquel entonces, ¿no? Y también de los varones, pero a la luz de la Escritura vemos es por lo menos muchas referencias escriturales a las mujeres, a las costumbres de las mujeres de aquel entonces, israelitas. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, porque también de la tierra de Egipto habían traído otro poco. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Entonces vemos que Dios castigó a Israel por estas costumbres, por estas prácticas traídas de Oriente. Ahora nos vamos escrituralmente a Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor así. 35, 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. De estos textos son los que más de uno toman para decir, vea que el Señor permitió que ellos, y puso gracia en los egipcios, a los ojos de ellos, ante los egipcios, para que ellos los despojaran de todas estas cosas y se llevaran todas estas cosas con ellos. Dios permitió, sí, claro, Dios permitió. Y vamos a ver, y vamos a dejarlo completico. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Claro que sí, Dios lo permitió. Como también permitió, escúcheme bien, como también permitió, ¿sí?, la serpiente de cobre, cuando los israelitas se rebelaron contra el Señor en el desierto, él levantó un poco, ¿no?, de serpientes que los mordían y morían por la desobediencia y la rebeldía de Israel. Entonces Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce y el que mirara a esa serpiente era sano. Pero vamos a ver, porque Dios también permitió la serpiente, ¿verdad? Pero también la mandó a quitar. Vamos a ver dónde la permite el Señor. Aquí en Números capítulo 21. Me gusta con la Biblia porque lo que no vaya con la Biblia es mentira. Capítulo 21, verso 8. ¿Qué dice la Escritura? Dice en Números capítulo 21, reitero, verso 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios permitió esta serpiente, pero el pueblo de Israel puso su confianza en la serpiente. ¿Sí? Y entonces Dios mandó a quitar la serpiente en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Sí? A la luz de la Escritura. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán.
Hasta ese entonces los israelitas le quemaban incienso a esa serpiente de cobre que había hecho Moisés. Ellos confiaron más en esa serpiente que en el Dios vivo y de poder que los había salvado. Asimismo pasó con estos adornos. ¿Sí? Dios permitió, pero después los mandó a quitar para este tiempo de la gracia. Pero ya lo estaremos viendo a la luz de la palabra. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor aquí en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Bendito el nombre de Jesús. Dice lo siguiente, la escritura. No soy yo la escritura, muchos dirán, pues habla por hablar y no habla escrituralmente. No, me gusta hablar escrituralmente para que ustedes corroboren con sus Biblias y así mismo miremos lo que dice la palabra y aprendamos todos. Capítulo 16 de Ezequiel, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Aquí es donde yo les voy a mostrar que Israel sí confió en lo que el Señor le permitió esto para embellecerlos a ellos también. ¿Sí? Por fuera. Él les permitió esto, claro que sí. Pero resulta de que ellos confiaron más en esta hermosura y la usaron para despertar la lujuria que en el Dios de Israel, su Dios creador, sanador, el Dios todopoderoso. Y dice, Ezequiel capítulo 16, verso 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Dice, y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. O sea, ahí los está vistiendo. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, dice el Señor, y de plata, y tu vestido era de lino fino, ¿sí? Seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, ¿sí? Eso dice la Escritura. Y salió tu renombre entre las naciones, o sea, se hizo famosa Israel, a causa de tu hermosura, de lo que el Señor había puesto con todas estas cosas que la había hermoseado, porque era perfecta, dice la palabra, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, dice el verso 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hermoso es irnos a la Escritura, lo que es la Escritura, que ella misma nos da el resultado de lo que dice el Señor en su palabra, que es verdad. Y más en estos temas que son tan controversiales, ¿verdad? Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras. Suya eras. Israel se prostituyó siguiendo este tipo de costumbres, usando esta hermosura que Dios había puesto aquí en su cara, a las mujeres, a los hombres, los había puesto hermosos, bonitos, lindos. Pero ellos esa hermosura la tomaron para vanagloriarse y atraer las mujeres hombres y los hombres mujeres. Por eso Dios dijo en una profecía que quitaría todo ese tipo de vanidades. Hay quienes dicen, es que no hay escritura, solamente se pegan de lo que Pablo le dice a Timoteo y de lo que Pedro dice ya esos dos textos. No, vean que hay mucha escritura para este tema y eso que estoy resumiendo, porque tengo mucha escritura, pero cogí unos pocos textos para hablar de este tema, porque la verdad no quiero hacerme tan largo. Bueno, sigamos adelante. Dice la palabra del Señor. Ahora hablemos un poco aquí de lo que ya es definitivo que les voy a mostrar por la palabra, que el Señor, sí, a través de un profeta, dijo que Él quitaría todo este tipo de vanidades, porque Israel había confiado más en la hermosura que Él les había dado, ¿sí? En la hermosura que Él les había dado físicamente, y pasó igualmente que con la serpiente de bronce.
que confiaron más en ella y por eso se pervirtieron y se alejaron de Dios. Isaías capítulo 3, verso 16. Tomen nota, mis amados hermanos. Isaías capítulo 3, verso 16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Dice: juicio contra las hijas de Sión. Dice el verso 16. Dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará. Vea lo que dice la palabra del Señor. Quitará. Y recordemos que en los profetas fue el primer evangelio. Recordemos, que esto era para el Antiguo Testamento solamente. No, los profetas fueron el primer evangelio. Por si no lo sabían, mis amados. Dice, quitará, en aquel día quitará. Está hablando a futuro. ¿Cuándo quitaría? Para el tiempo de la gracia. ¿Quién lo ratificó? ¿Quién por la palabra nos enseña a que no debemos de vestirnos así en el tiempo de la gracia? Pablo, Pedro, bueno, el mismo Señor Jesucristo. Ya iremos mirando a la luz de la Escritura si esto es así o no. Dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado. Empieza, el atavio del calzado. Dice la palabra del Señor, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una palabra muy importante, dice que quitará. Muchos dirán, eso era para ya los cautivos de Babilonia y eso era para ese tiempo. No, era para el tiempo de la gracia. Era para el tiempo de la gracia. Gloria al Señor Jesús. Entonces, aquí vemos que, así como el Señor quitó la serpiente de cobre para que no le rindieran más culto, así el Señor profetizó a través de Isaías que quitaría todo este tipo de cosas en lo que había confiado su pueblo, para que tanto su pueblo como el pueblo nuevo en su redil no fueran tampoco a tener este tipo de costumbres ni de tropiezos. Bendito el nombre de Jesús. Continuamos, avanzamos. Ahora al vestido de la mujer y el varón. Y vamos a ver Deuteronomio 22, capítulo 22, verso 5. A ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? Porque hay quienes dicen que nosotros solamente nos basamos en este versículo y que este versículo era para el Antiguo Testamento. Déjenme decirles que no. A la luz de la Escritura vamos a ver si era para el Antiguo Testamento o era para el tiempo de la gracia también. Dice la palabra del Señor, capítulo 22 de Deuteronomio, verso 5. Dice, escuchen bien lo que dice el texto. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cualquiera que haga este tipo de prácticas se hace abominable a los ojos de Dios. Eso dice la Escritura. Y vamos a ver si es para el Nuevo Testamento solamente. Apocalipsis 17, capítulo 21, verso 27. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. A la luz de la Escritura vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21, verso 27. Apocalipsis 21, verso 27. Dice la palabra del Señor así. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Gloria al Señor Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Dice los que hacen abominación. Está el mismo término. Y si vestirnos de esta manera
es abominable a los ojos de Dios, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque practicamos abominación. Volvemos y leemos el texto. Esto es un contexto a ese texto. Lo que pasa es que muchos se pegan solamente de ese texto y no le dan un buen contexto a la palabra, porque la palabra es amplia en conocimiento, rica en conocimiento, pero hay que profundizarnos en ella para poder comprenderla y pedirle al Señor sabiduría para que cada día nos use y nos permita aprender. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Y abominación es a Jehová, cualquiera que esto hace. Ahí está, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor, capítulo 17, verso 4, aquí mismo en Apocalipsis. 17, 4, Apocalipsis 17, 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿sí? Y adornada de oro, de perlas preciosas, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto representa a todas las vanidades que hoy el hombre usa para embellecer su cuerpo, cosa que Dios ya quitó esto, porque esto lo dijo allá en el profeta Isaías, capítulo 3, verso 16 en adelante. Eso dice la escritura, no lo digo yo. Entonces, decían que no había escrituras para esto, y esto que estoy resumiendo, que no tomé unos pocos textos, dice, vamos a Primera de Tesalonicenses. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses? 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la escritura así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser. Muchos dirán, es que ahí está hablando de la fornicación y el adulterio. No, Señor, dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. También habla de nuestro vestido, porque es vuestro ser, no solamente el ser de adentro, o solamente el adulterio o fornicación. Por eso dice todo, y la palabra todo incluye todo. Es clave, no es que me quiera pegar de ese texto, es que la palabra todo es clave en este texto, es un texto muy clave para aclararnos escrituralmente. Pero hay muchos más. Miren lo que dice en Primera de Timoteo 2, 9, 10. Primera de Timoteo 2, 9, 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Primera de Timoteo 2, 9, 10. Dice así. Pablo diciéndole a Timoteo en esta carta, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Hay un no. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y hay muchos que dicen, no, es que Dios no mira sino lo de adentro, y lo de afuera no. Claro que a Dios le interesa también lo de afuera. Dios no es uno de los que, él no construye algo a medias. No, Él hace una obra completa, mis amados. Él hace una obra completa. ¿Sí? Entonces, Pablo sigue diciendo, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice no con todas estas cosas, dice no. Hay un no antes de todo. Ahora, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Pero empecemos desde el 2, desde el versículo 2. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Muchos dicen, sí, mira que es el del interno, no es el de afuera. No, dice no, el de afuera, al de afuera le dice no, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vamos a ver si es verdad que Dios no mira lo de adentro. Lo de afuera, perdón. Dios no mira lo físico. Porque hay quienes dicen que, es que solamente Dios no se fija en la apariencia. Qué argumento, ¿no? De verdad, qué argumento. Pero vamos a ver la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Dice la palabra del Señor aquí, para no alargarnos, Mateo 23, 26.
Vamos a ver qué nos dice en Mateo 23, 26, si es cierto que el Señor no mira lo de adentro, lo de afuera también. Mateo 23, 26. Dice la palabra del Señor, dice. Mateo 23, verso 26, dice. El mismo Señor Jesucristo hablando, dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Sea limpio. También, para que también lo de afuera sea limpio. Si ven que si el Señor sí hace una obra completa, al limpiarnos lo de adentro, también nos manda a que nos limpiemos lo de afuera, pero tenemos que hacer es todo completo, no solamente lo de afuera y lo de adentro, no, la obra es completa, entregarse, abandonarse a uno en manos de Dios, lo que le dijo a Jacob, lo que dijo Jacob a los de su casa, limpiaos. ¿De qué se limpiaron? De todos sus adornos, ahí lo vimos, y aquí vemos el mismo término en boca del Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios. Dice, y vuelvo a repetirlo, dice, fariseo ciego, limpia. Jacob nos dice limpiaos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. No dijo limpien solamente lo de adentro y tranquilos que con lo de afuera no pasa nada. No. El Señor hace una obra completa en nosotros, los seres humanos, cuando le buscamos de corazón y queremos obedecerle. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a un argumento. Porque esto es un argumento en Primera de Samuel. Un argumento que usa todos ellos para justificarse, para justificar pues el pantalón en la mujer, las pinturas, los aretes y todo este tipo de cosas. Vamos a verlo a la luz de la Escritura, con lo que ellos se justifican. Y este texto y muchos otros con los que se justifican, pero pues la palabra del Señor es clara y contundente y nos muestra a la luz de las Escrituras cómo debemos de verdad vestir nosotros los que verdaderamente hemos conocido a Dios. Porque muchos no creen esto. Muchos dicen que Dios solamente mira lo de adentro, que Él no se fija en lo de afuera. No, Señor. No, Señor. Para nada. Ya les voy a mostrar a la luz de la Escritura por qué no. Capítulo 16 de Primera de Samuel, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, hablando de David, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchos dicen, sí mira que es el corazón, sí mira que Dios sí mira lo de adentro, no lo de afuera. Pues aquí el texto nos está esclareciendo todo. Ese texto nos aclara antes todo, porque dice Jehová no se fija en lo que son los defectos físicos, no la vanidad. Porque una cosa es lo que es la vanidad externamente y otra cosa es lo que son los defectos. Cuando Dios dice que Él no se fija en nuestra apariencia física, es de los defectos, de quien es gocho, de quien es bilocho, de quien es ciego, de quien es manco, de quien es tuerto, de quien le falta una pierna, ¿sí? De quien es, bueno, cantidad de defectos. En eso es que no se fija el Señor. Por eso aquí está diciendo Jehová, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, a lo bonito que lleve por dentro, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, la vanidad, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Pero cuando él habla de esto, habla es de los defectos físicos. Lo que aparentemente no mira el Señor son los defectos físicos, pero sí que le interesa por dentro y por fuera el Señor. Sus hijos están muy interesados en verlos limpios por dentro como por fuera también. Lo he mostrado a través de la Escritura. No son inventos míos, es lo que nos ha dicho la Escritura, Dios a través de su palabra en esta noche. Entonces, miremos, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2, 15, 16, 17. Vamos a ver qué nos dice ya para ir terminando, mis amados hermanos. Ya para ir terminando. O mejor dicho,
terminemos aquí porque nos alargamos mucho, ya nos alargamos mucho y ya pues yo creo que van más de 40 minutos, pienso yo, porque no estoy viendo la hora, en verdad. Dios me les bendiga grande, rica y poderosamente. Espero mis hermanos, pues, amigos, familiares de diferentes denominaciones, religiones, respetando mucho sus creencias. Yo no quiero llevármelos por delante, ¿sí? Yo no estoy en contra de ustedes, pero a la luz de las escrituras yo no me puedo desviar de lo que me dice la palabra del Señor. Entonces ahí les mostré a través de la escritura, en lo poco que mi Señor, o sea, en lo poco que yo, de este poco tiempo que el Señor me dio aquí a través de la escritura, les pude mostrar que evidentemente el Señor está interesado tanto en ver un ser humano limpio como por dentro, también como por fuera. Entonces, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Espero en una próxima traer otro compartir de la palabra. Dios me les bendiga grande, rica y poderosamente. Y bueno, pues hasta aquí fue este tiempo de esta enseñanza que el Señor me permitió para gloria, honra y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga grande, rica y poderosamente.